queríamos arrancar en especial con gente de la casa. ¿Qué quiere decir? Tanto Malva como Selene como Charles fueron docentes acá. La idea era que además de ellos leer y charlar con ustedes, y explicar qué escriben, cómo escriben, por qué están involucrados en esto, cualquiera de los tres tiene su perfil, diferentes edades, diferentes géneros, diferentes maneras de representarse y de escribir. Comparten, los tres son profesores de literatura egresados del IPA, ¿verdad? Sí. Compartimos eso, yo también, Claro, también estoy en la misma, así que compartimos eso. Pero en mi caso, hoy yo estuve en el Damason, ya leyendo, estuve en el Damason. Y como saben, en Montevideo hay muchas actividades hoy del día del libro. A mí me toca de noche participar en un bar allá del Cordón, del barrio sur, no, de Cordón. Y va a haber muchas otras, se están haciendo. Queríamos que el liceo quede, pero también va a haber otras actividades que están en la grilla, ¿verdad? Que tenemos acá, el programista que está por ahí pegado. Va a haber un taller de escritura, va a haber un artista plástico que va a hablar de la ilustración de los libros, va a haber un taller sobre narrativa histórica, en fin. Por lo tanto, lo que les pedimos a ustedes ahora, que yo ya los nombré, pero que se presenten y empiecen a charlar, a presentarse. La idea del café literario es súper distendido, ahora vamos a servir galletitas, café. No es una instancia formal, una instancia recontra informal, ¿está? Bárbaro. Bueno, ¿empiezo yo? Sí. Empieza usted, profesor. Bueno, que soy la más mayor, pero no voy a decir mi edad porque todavía soy coqueta. Bueno, chiquilines, primero, antes que nada, agradecer enormemente el estar acá. Agradecer a Valeria como coordinadora, agradecer a Gerardo Ciancio como director, a toda la gente que creó y pensó en esta instancia. Te agradecía, Gerardo, porque fuimos compañeros de trabajo en esta institución durante mucho tiempo. Y nos une también el amor por la palabra, el amor por la enseñanza. Y a mí particularmente la alegría de verlos ahora, ustedes a la cara, de volver a mirarlos, de estar en una instancia en donde uno puede conectar a través de la palabra. Saben que yo trabajé en este liceo durante más o menos 32 años. Ustedes ni llegan a los 32. Trabajé acá. Y fui muy feliz trabajando acá, en cada salón, en cada lugar, compartiendo con mis colegas en sala de profesores, aprendiendo de Charles, porque Charles, además de ser un colega muy querido, es un lector formidable. Y si hay algo que yo he tenido de bueno es transformarme en una especie de esponjiario. Cuando veo algo bueno, trato de aprender. Y hay una cantidad de recursos y de textos, Charles, que aprovecho para decirlo ahora, que me fueron de gran utilidad para trabajar en clase. Entonces, bueno, como que al llegar al liceo 10, un número muy particular, ustedes saben que es un número cabalístico, que se asocia con la perfección, que se asocia con la totalidad y el círculo, un liceo muy particular, uno siente que el corazón como que se le va por caminos distintos. Por un lado, la alegría de pisar otra vez este lugar, y sentirlo como de uno, porque sentís como que es tu casa. Yo pasé más tiempo acá que a veces que en mi casa. Para peor de males, mi esposo trabajó acá tantos años como yo. Así que, profesor de biología, yo pasaba por la sala de biología y estaba un ratito también, charlaba con mi esposo. Cuando nació mi hijo, que hoy tiene 32 años, los compañeros de biología y de literatura nos regalaron un peluche enorme, gigante. Esto es para que tengan una idea, no de que cuente mi biografía, sino de cuántas cosas están atadas a este lugar. Entonces, por eso quiero agradecerles también la presencia y este momento de compartir, porque para mí es mucha felicidad junta por el respeto que nos da la palabra. Mi nombre es Malva, pero no soy buena como una malva, porque a veces está el dicho, ¿no? Es buena como una malva. No, soy una tana brava, pero sí respeto mi profesión como todos los que estamos acá, amo mi profesión y siento el privilegio de poder estar acá con ustedes. Y bueno, lo que he pensado es traer algunos poemas, pocos, 3 poemas chiquitos, cortitos, para compartir con ustedes.
Me presenté, ya está. Bueno, sigo yo. Me siento, a mí lo que me gusta esto es que me hacen sentir tan adolescente a mí, tan chica. Estoy con dos grosos acá. Yo cuando vi esta gente, Tatiana Oroño y yo tengo 36 años. Entonces, para el mundo de las letras, algo que es interesante, es muy joven tener 36 años. Y me está pasando eso. Siempre que estoy en una mesa, es todo gente grande y grosa. Y bueno, ¿qué tengo yo para decir acá? Lo que tengo es una mirada quizá distinta, no solamente por ser de otra generación, sino que, bueno, ella es poeta, por ejemplo, yo soy narradora. Y creo que se empezó destacando el perfil de investigador y académico que tiene Charles. Y yo vengo de una multiplicidad de ámbitos artísticos. Vengo de una familia de artistas, entonces hice el profesorado de literatura, pero después estuve en la Escuela Nacional de Arte Lírico del Sodre. Para resumir todo eso, escuela de ópera. Entonces fui cantante de ópera en algún momento, es mi primera formación, no es lo que estoy haciendo ahora. Canté óperas en el Solís desde corista, entonces, y pude ver puestas en escena donde está todo implicado, porque todo parte desde un texto literario. Y de ese texto literario hay una partitura musical, y luego se suma la actuación, y luego se suma la danza, y se suma la escenografía, y se suman las luces, y empieza a convertirse en algo muy groso. Pensar algo que partió un simple texto de una persona en su casa, lo veo transformarse en este monstruo que es la ópera. Y de ahí después estudié teatro y estudié danza también. Entonces mi enfoque siempre como profe ha sido muy desde la tallerista. Para mí los autores son un punto de partida para que después los estudiantes se contagien y contaminen un poco de esas herramientas y esas estrategias y transformar al alumnado en narradores, en poetas, en creadores de teatro o en actores, dependiendo del perfil de cada uno. Y a mí lo que me gustó del Liceo 10 es que es uno de los pocos liceos que me felicitó y que visibilizó mi trabajo. El primer año que trabajé acá me dijo él, tu trabajo se tiene que ver. Yo tenía un sexto que parece que no estaba encarando nada y que no sé, que tenía mala fama. Yo no sabía porque era el único grupo que tenía, era un sexto humanístico, que parece que se portaban bastante mal. Bueno, eso sí me consta. Pero hicieron un proceso de poesía en todo el recorrido. Que me dijo, mostrá eso. Y algunos acompañaron los poemas con dibujos también y terminamos empapelando todo el pasillo con poemas de los estudiantes. Entonces yo, siempre que me invitan a esta charla, hablo un poco de lo que yo hago, pero me gusta siempre pasar alguna receta para que escriban las de los demás. Este lo voy a donar acá, a desaparecer en el otro monte. Me olvidé del otro, que 10 relatos de una mujer placar. Yo parto de mis pesadillas, de los sueños, de las pesadillas. Entonces siempre les digo que escribir es habilitar el delirio, habilitar la locura. Y si tienen la posibilidad, son esas personas que están conectadas con ese mundo de la pesadilla, el sueño, de lo onírico, tener la libretita en la mesa de luz y empezar a escribirlos, no saben el potencial que tiene eso, es con lo que yo trabajo. Y les hago hacer esos ejercicios. Y los que no se acuerdan de los sueños, hay otros ejercicios más para poder hacer narrativa. Pero es un poco ese para ver los perfiles distintos que tenemos y qué es lo que yo puedo aportar a la mesa de eso, que es bueno, que es esos procesos que yo a los 18 años empecé a escribir mis sueños, era algo que yo hacía con un amigo, nos mandábamos por correo los sueños, no sé por qué empezamos a hacer eso en algún momento, y empezamos a apoyar, pero podemos hacer cuentos con esto, y eso empezó a crecer, y empecé muy a poquito. El primer libro, junté la plata, y fui a una imprenta, sin editorial, sin nada, fui a la imprenta, me hice el libro, lo vendí a mi casa con el librero amigo. Ya el segundo, gané un concurso que me dio la plata y lo pude publicar en una editorial. Entonces eso da otra visibilidad. Entonces ahora me llaman y me convocan a lugares. Entonces siempre lo que hago es, que todo el mundo encuentre el escritor que tiene adentro o el artista que tiene adentro y conecte desde ese lugar, porque la creatividad y la imaginación está ahí. Están todos y es un lindo escape. El arte en general y la palabra es un lindo escape. Llevar una libretita para escribir un poco antes de irme a dormir es muy sanador. Lo trabajo desde un lugar muy terapéutico también. Así que bueno, Selene Hécate es mi nombre artístico. Cuando fui profe acá era Selene Domínguez. Entonces tengo como dos personalidades y bueno, estuve 3 años acá desde Selene Domínguez y hoy estoy como Selene Hécate, desde otro lugar. Así que bueno. Así. Sí. Bueno, yo no tengo tanto para decir, la verdad.
Yo estoy contento de estar acá también, porque fueron muchos años trabajando acá y porque a mí el contacto con la muchachada, con la gente joven me hace bien siempre. Pero yo creo que todos los profesores de literatura tenemos nuestros pecaditos, ¿no? Todos escribimos alguna cosa, en algún momento, lo hayamos mostrado o no, sea visible o no sea visible. Todos, en algún lado, adentro del placar a lo mejor, pero tenemos un escritor ahí medio encapsulado, que a veces sale y a veces no sale. Yo tenía un profesor que dice mucho que decía, escriban pero no publiquen. Porque a veces lo que importa es la escritura y no la publicación, ¿no? Entonces, si uno tiene cosas para decir, si uno tiene cosas que quiere ponerlas en papel, y esta instancia sirve para eso, fantástico. Pero sobre todo, me parece que es la función de esto, ¿no? Es decir, no creo que vayamos a hacer modelos de nada, pero me parece bueno que ustedes vean que hay al alcance de la mano gente que anda por la calle, que escribe cosas y que estamos vivos, ¿no? Porque estamos siempre vivos, estamos dando escritores muertos en la clase, ¿no? O sea, pero somos gente que escribe y está viva. bueno, Sí. Eso a mí no me molesta tanto, pero bueno, porque también hay algunos más vivos que otros. Pero entonces, eso, me parece que lo que tiene bueno esto, más allá de publicar libros o lo que sea, bueno, que ustedes vean que en realidad la escritura es algo que está al alcance de cualquiera, y que si esto sirve como un empujoncito, como un puntapié inicial, fantástico. Y si no, bueno, perdieron un rato escuchando tres viejos locos que vinieron a ver unas estupideces de acá. Esperemos que no. Pero en realidad, aun cuando no les guste o aun cuando esto no les diga nada, si tienen cosas para decir, díganlas, escríbanlas, arriesguen, porque de eso se trata, ¿no? Uno tiene un mundo interior, todos tenemos un mundo interior que de pronto no nos animamos a mostrar o no sabemos mostrar en forma muy explícita, y entonces eso a veces a través del arte sale de una manera que me parece a mí que siempre hace bien, por lo menos personalmente. Es como ¿no? exorcizar demonios. Claro, es algo así, ¿no? Así que creo que es todo lo que tengo que decir, ¿no? Lo que yo traje para leer es un cuento, 2 cuentos, pero ni siquiera me hago mucha expectativa que les guste demasiado. Estoy dispuesto a discutir lo que quieran, pero sobre todo es eso, que vean que el libro es una cosa que está al alcance de la mano más de lo que parece, ¿no? Que no todo es cuestión, tampoco es cuestión, como les dije al principio, de vender libros, ¿no? Escriban pero no publiquen. Bueno, está, y creo que Charles, de lo de viejo locota se cargó vos. ¿Cómo? Pero sí, claro. Pero tomo bueno como Viejas Locas, la banda de rock argentina que son jóvenes. Sí. No sé si existe Viejas Locas, ¿sigue tocando? No sé. Viejas locas. Viejas Locas, sí, no, el líder de Viejas Locas tenía unos problemitas ahí. Vaya problemita. Pero muy transgresores, son Viejas Locas, no lo escucharon nunca. Se los recomiendo que escuchen Viejas Locas. ¿Sí? Y se dejen de escuchar a Calamar. Escuchen rock de verdad. Bueno, eso no fue una recomendación, eso fue de gente. Selene Botor es una banda de rock, además que no lo dijiste, tuviste Sí. La Invención de Morel, ¿no? Tuve una Para que banda demos entrada que a un toque. Nerdismo mediante se llamaba La Invención de Morel, que es una novela de ciencia ficción argentina. Porque además soy argentino-uruguaya, soy las dos cosas. Y bueno, es una banda que se disolvió en realidad. Por eso figura acá la solapa. Cuando hice el libro, el mes que sale el libro se disuelve la banda. Como hay puertas que se cierran porque se van a abrir Claro. otras. Pero ahora soy cantautora. Mi proyecto ahora es Selene Ecate y La Invención, porque bien. tomo algunos temas de esa banda. Y también Sin tengo Morel. creados nuevos. Sin Sin Morel. Morel, porque ahora la invención es mía. Entonces, bueno, no está Qué Morel. bien. Y sí, o sea, un poco los proyectos que tengo ahora es la literatura, es mi banda, que es una banda así de rock. Supe estar en bandas más pesadas antes, o sea, los orígenes es la ópera, de ahí me fui al heavy metal y ahora estoy en algo un poco más liviano, un poquito más apto para todo público, que pienso yo, pues la gente me dice igual que termina siendo medio pesado, pero estoy tratando de hacer otras cosas, funk, jazz, y nosotros tenemos un tema milonga rock, todo Ay, qué fusionado por el rock, pero como más apto para todo público,
Y después estoy en otro proyecto donde en realidad hago voces. Es una profesora de literatura que se llama Irina. Ella tomó poemas de las poetas uruguayas y las musicalizó. Ella toca el acordeón. Entonces hay una piba de 20 años que toca el teclado, esta señora que toca el acordeón, y estoy yo con mi voz de ópera por ahí, interpretando, como soy la más actriz de las tres, interpreto a las poetas y me voy vistiendo de una y de la otra. Tenemos ese proyecto también por si en algún momento quieren que vengamos a hacer algo. Estamos muy abiertas. Yo no sé si Irina no ha sido profe acá porque ha pateado un montón de liceos, pero son más o menos los proyectos en los que estoy. Yo a la ópera ya no me dedico más. Pero eso también, decirles que a veces uno estudia determinadas cosas y no las termina haciendo, pero son formación para algo más, porque pasé por el ballet en determinado momento también, y me ayudó para pararme en el escenario, me ayudó el ballet, me ayudó la ópera, me ayudó el teatro, me ayudó un montón de cosas, y después terminé haciendo mi propio camino, más creativo, más original, porque no, en mi caso yo quería ser más independiente, no quería trabajar para el Teatro Solís quise hacer como que todos los caminos son respetables, pero no quise entrar al coro del Sodre, por ejemplo, que son otros caminos, pero esas cosas de que uno a veces quiere ser su propio jefe o elegir la gente para trabajar, o me sentía compositora también, entonces bueno, me fui alejando. Y un poco eso en mis libros se notan porque después me termino dando cuenta que la mayoría de mis protagonistas son artistas, y son artistas en un barrio en un país, y además un barrio donde es muy difícil ser artista. No sé si hay gente que acá del artístico, de quinto o sexto artístico, no hay nadie de bachillerato, bueno, porque están como esos problemas, ¿no? Y profe, yo me voy a poder dedicar a la música y a la literatura y a la danza y al dibujo, y es muy difícil, y terminamos siendo profes y haciendo eso otro en el momento en el que podemos. Y después se me escapan un montón de artistas frustrados en los libros, donde todos los cuentos hay alguien que está intentando ser poeta, que está intentando ser cantante, que está intentando ser actor, y encima para peor yo provengo del balneario Pajas Blancas. Pajas Blancas. Entonces Pajas Blanca está lejísimo. ¿Alguien conoce Pajas Blanca? Sí, yo lo conozco. Bueno, gente de Pajas Blanca. Claro, entonces si sos tu familia reciente es nueva en Pajas Blancas o está hace muchos años. La mía no, siempre. Tú ya te sentís. Entonces con mi familia se ven de conocer Pajas Blanca, nos conocemos todos. Los Domínguez. Daniel Sí. Domínguez. Bringo. Bringo. Pero lo que pasa es que están mis padres y están allá. Mi papá da clase de canto allá, por ejemplo. No, sí, mis abuelos. Siguen allá. Yo me fui hace tiempo. Pero claro, esa cosa de el balneario elijo de la nada. O sea, tengo pretensiones artísticas y estoy pasando las chacras ya en la playa, ¿no? Y un poco algo que me ha pasado a mí, que ha crecido la inseguridad en el balneario también, y lo trabajo. Entonces, esto es sobre balneario Pajas Blancas, que se llama El Otro Monte, en realidad. Si conocen Pajas Blancas y empiezan a leer, van a decir, a los pescadores, al puente, está acá. O sea, logré hacer que en uno de los barrios menos conocidos de Montevideo, fui a Argentina a hablar de Pajas Blancas. Estaba ya en la Feria Internacional del Libro de Argentina hablando de Pajas Blancas. Era una cosa El Otro muy Monte, surrealista. El título, El Otro Monte. Yo pensé que era por el otro monte. También. También. Yo creí que era claro. por el Otro Monte. Sí, y sí lo es. Porque, bueno, para los chiquilines, explicar un poquito, ¿no? El Otro Pero Monte viste que es siempre hay guiñadas. Cuando Sí. uno escribe, y cuando un profesor de literatura escribe, siempre hay hay guiñaditas. algo que Sí. se filtra. Una cosita que disculpa que Sí. me interrumpa, porque también Malva está vinculada a la música, bien. a la representación del poema puesto en voz, ¿no? Sí, sí. O sea, por un poquito. Eso es, yo estaba la escuchaba a ella y digo, qué maravilla, ¿no? Cuántos puntos de encuentro. De pronto puedo estar equivocada, pero yo lo miro de esta forma. Hay como una especie de tenor, de inclinación hacia el arte. Y se encuentran distintos lenguajes, diferentes lenguajes. Recién la escuchábamos y ella nos contaba que cantó, que aprendió a cantar porque quería expresarse por ahí. Y bueno, en el caso de ella, la noción de arte pasaba por ahí. Pero después comenzó con la palabra escrita y después con la danza. Y después, no es raro encontrar que muchos de los escritores que nosotros trabajamos y conocemos también eran músicos, también eran dibujantes, también eran... Es decir, abrazan distintas artes. Lo que creo tal vez es que hay una gran necesidad que yo la reconozco en mí, ¿no? De comunicarme de verdad con el otro. De encontrar un punto de encuentro con ese ser que nos habita. Y comunicarme en serio, no por arriba,
compartir las mismas emociones, compartir lo que te pasa de veras de veritas, como dicen por ahí. Y el arte es un camino fundamental para eso. Encuentra un lenguaje de vínculo. Perdón, mientras charlamos vamos haciendo café, porque Está bien, es café está bien. de batir y van a ir comiendo galletitas. Así que haga un ruidito, va a ver. Yo sé que esto no es el cine. Pero debe ser. Pero Está como bien. es un café literario, Está bien. haga un ruidito, va Va a a ver. ver. Haga un mate en la web. Y yo pensaba, miren, no quiero ser autorreferencial, pero yo recuerdo que el primer poema que escribí, que no sé si era poema o canción a esa altura, yo tenía 9 años. Se le bate un café. Y no tenía dónde escribir y no tenía la guitarra en ese momento, que suele ser mi herramienta. Y me acuerdo que lo escribí en la parte de atrás de un cartón que servía para para la pasta, ¿no? Vieron que la pasta a veces viene en unos cartones, bueno, en la parte de atrás. Y hay como una necesidad de decir, hay como un impulso, los que son artistas, porque esa es una condición, puede ser bueno, malo, más o menos excelente, pero hay algo que el que lo sintió lo reconoce, una gran necesidad de poner afuera toda esa especie de mar interno, felicidad, dolor, y ponerlo afuera a través del vínculo de la música o de la palabra. Porque recién decíamos, ¿no? Es una forma de exorcizar también. En psicología, viste, que si ves al monstruo, por lo menos es una manera de empezar a enfrentarlo, ¿no? En las películas de terror ustedes vieron que una de las cosas más terribles es no ver por dónde anda el monstruo, porque no sabes por dónde aparece. Bueno, cuando tú lo pones en palabras, cuando tú lo que te pasa adentro lográs sacarlo y ponerlo afuera, es una muy buena manera de empezar a enfrentarte. Quiere decir que es sanador, el arte es sanador. Bailen, canten, dibujen, pero pongan afuera. Que no siempre es eso, porque yo en eso suelo ser bastante pesada. No todo es arte, versificar no es arte, es hacer rima. La poesía, el arte, tiene un aquel, como dicen los españoles, que a veces es muy difícil de conceptualizar, pero tiene un tono especial, un color especial, algo que reconoces como arte. Y es muy difícil, no vamos a entrar en ese tema ahora porque es muy largo. Pero no todo es arte, no todo. Ahora, son como perlas las palabras, ¿no? Como cápsulas en donde uno puede poner un mundo entero. Las palabras tienen resonancias, no son solo contenido, son sonido. Bueno, los lingüistas ya lo saben, ¿no? Significado y significante, pero es también sonido. Y Pitágoras decía, el universo es número, el universo es música. No podemos desestimar el poder evocador y rítmico de las palabras. Y de eso está bastante hecha la poesía también, ¿no? Y bueno, todo en mi caso está imbricado, todo medio relacionado. He puesto música a Circe Maya, Delmira Agustini, Juana Ibarburu, últimamente a Rubén Darío y a uno chiquitito de Antonio Machado. ¿Qué instrumento tocabas? Guitarra. ¿Tocás la guitarra y las cantás también? Las musicalizo, las canto y tengo un músico con el que trabajo hace mucho que hace los arreglos. Hacer un encuentro entonces de los dos proyectos. Sí. Y sirve también para clase, porque saben una cosa, a mí me da un poco de vergüencita en clase dar Delmira Agustini y después pasarme a mí misma cantándola. Y resulta que hice una prueba. En un tercer año pasé un poema de Delmira Agustini cantado y en otro no. No saben las diferencias, porque por lo menos sirvió para que pudieran fijar el texto. Quiere decir que puede ser un mecanismo pedagógico, un mecanismo didáctico que funciona. Te viene otro plan, que es muy divertido. Y a los profes nos da un montón de vergüenza, porque Sí. uno está en este plan así formal, y después la ven a una vestida de Es Delmira distinto, Agustini, es cantándole al sexo. Es como que da un poco de pudor que los alumnos a veces a uno lo vean en ese otro plan. Está buena Pero tu idea de cambiar el nombre. Descontractura un poco también.
o cuando te van a ver a vos arriba del escenario también hacerlo, a veces que es interesante. Yo he visto también a colegas arriba del Y escenario cambia, que son el profes asunto acá cambia, y sí. ¿Podemos, fracturar antes que un se poco. transforme en una sala de literatura, podemos empezar a leer? Podemos. Así transforma ¿Quién en una sala de empieza? escritura. Sala de escritura. Y yo, a ver, Perdónenme, pero así. Sí, no tiene que yo ser. Estoy manejando los tiempos acá. y sí. Ay, yo quería buscar. Este es un librito antiguo. Acá, ya que estamos profesores de literatura, hay un recurso formal, la aliteración, ¿no? Que lo trabajamos. Bueno, a mí me dio por jugar con eso, y la aliteración es la reiteración de un fonema a lo largo de un verso o de un párrafo. Cantó, profesor. Entonces, aliteración. Dice así: sola estoy y siempre estaré sola. Sola con mi silencio y con mi sombra sola. Pasarán primaveras e inviernos, soles, noches y sueños pasarán. Y yo siempre estaré sola, sola con mi silencio y con mis sueños siempre. Con las primeras flores vendrá un hombre y un beso me llevará el alma. Después miraré con ojos vacíos y sabré entonces que sola estoy, que siempre estaré sola. Sola con mi silencio y con mi sombra sola, sola con mi silencio y con mis sueños, siempre. Muy bien. Sola. La aliteración en ese. No. Y bueno, ese es un poema, y en realidad yo quería leerles otro, pero no lo encuentro. Bueno, y eso, romper el tabú de la soledad, ¿no? Porque nos da vergüenza decir me siento solo también. Me parece que la literatura está un poco para eso también. Leo a alguien que en ese momento oscuro se animó a decir eso, y irónicamente leo sobre la soledad de ella y me siento menos sola yo. Sí, No sé si les ha pasado eso, letras de canciones, poemas, es decir, bueno, no soy la única persona a la que le pasa esto de lo que no hablamos. y bueno, corazón ambiguo. Corazón ambiguo. Ambiguo. Por esto de tener siempre como dos pulsiones, ¿no? Algo que te lleva hacia un lugar y algo tan intenso que te lleva hacia otro. Todos construimos sueños a veces, y a veces no los lográs, los abandonás y te preguntás por qué. Corazón ambiguo. Tiene un epígrafe de Goethe, el Fausto, que dice: el hombre es un cigarrón de largas patas, salta, pero resulta que siempre cae. Ay, corazón ambiguo, que tejes escaleras y dejas la madeja atada en tierra. ¿Es acaso Penélope la que labra tu suerte? Corazón de viento, basta un soplo del aire y pierdes los senderos, y te gana la noche y no ves el lucero. Ay, corazón esclavo de tu propio silencio, de tus solas preguntas, de tu cielo y tu infierno. Corazón perdido en el tapiz del mundo, ¿quién te da la ruta? ¿Quién será como Ariadna en estos laberintos? Solo tú, corazón, solo tú mismo. Escuchaba lo que decía Charles hoy, cómo siempre se nos filtra el profesor de literatura o quien se acerca a la mitología por Ariadna, por Penélope, cómo se te filtran, ¿no? Es que no podemos no ser lo que somos. Claro. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, y creo que ya está. No sé, Ya hay un poco Charles. cuentos breves. Entonces, lo mío es un cuento que no digo que es breve, pero ya está. ¿Le doy yo? Tenés agua acá. Es prácticamente el único que tengo publicado. Tengo otro más, pero esto se llama Vicisitudes de la serpiente. Y requiere saber algunas cosas de algún otro texto que seguramente alguno conoce. Vamos a ver, ¿no? Dice así:
En el juicio que se le siguió por corrupción de menores, urdido por el zorro, que deseaba congraciarse con el señor y salir de malas después de años de desprestigio, basado en que, aunque habían sido creados adultos, Adán y Eva no llevaban aún 21 años sobre la tierra cuando fueron seducidos, la serpiente hizo revelaciones escandalosas. Declaró en primer lugar que ella no había actuado en la ocasión de motu propio. La serpiente era astuta y sabía que unas palabritas en latín le granjearían de inmediato la simpatía de los leguleyos, sino que había cumplido órdenes del propio Dios, que quería poner a prueba su creación humana, pero que, según le había explicado, no podía hacerlo él mismo, porque había sido precisamente él quien les había prohibido comer los frutos de ese árbol. El juez Búho tuvo que extremarse para conseguir acallar la creciente ola de bramidos, rugidos, ladridos, mugidos y otros idos que había ido ganando por completo el auditorio, y es probable que no lo hubiera conseguido sin la ayuda de la serpiente, que parecía decidida a continuar. Yo le dije además al viejo que no quería ir, y le pregunté por qué tenía que ser justamente yo. Me contestó que yo daba el personaje, que tenía el physique du rôle adecuado. Yo le dije que muchos de nosotros podríamos, trabajando el papel, claro, llegar a lo que él quería. Me preguntó entonces desafiante quién. El primero que se me ocurrió fue el cuervo. Fue entonces que él me contó de un modo hábilmente confidencial, como para establecer una complicidad, que él también había empezado por mencionar en el cuervo, pero que en cuanto se lo sugirió, el cuervo huyó despavorido gritando "Nevermore", completamente idiotizado, como si fuera lo único que sabía decir. De inmediato me aseguró que, sin embargo, no había nada que temer y que esta vez todo saldría bien, cosa que evidentemente no ocurrió. Por otra parte, esas palabras del cuervo, que significan nunca más, la serpiente adoptó aquí un aire doctoral, sabedora de que tenía hipnotizado a su público, aunque en verdad no era tan asombroso que fuera políglota, con una lengua bífida, demuestran además que Dios ya había creado antes de este otro mundo, que también le falló, en el que el cuervo hizo mi parte y en el que no tuvo en cuenta a ninguno de los que estamos aquí. La revelación sumió a la fauna asistente en una perplejidad mucho más viva que la anterior. El loro, que era el mejor abogado y actuaba como fiscal, se daba cuenta de que la serpiente iba conquistando el jurado. Reaccionó rápidamente haciendo una alusión que quiso ser irónica sobre la lengua viperina de la serpiente, y luego comenzó su argumentación diciendo que eso hablaba a favor del creador, porque no podría ponerse en duda que aquel mundo debía ser por fuerza mucho peor que este, como lo atestiguaba la huida del cuervo. En segundo lugar, mostró clara y firmemente que la serpiente se alejaba del objeto del juicio, que era la acusación de corrupción de menores, y que con respecto a eso solo había afirmado que había actuado a instancias de Dios. Hizo una breve pausa buscando mayor efecto y luego preguntó con altanería: ¿puede probarlo? La serpiente soltó una carcajada ruidosa. No, a menos que comparezca al viejo, cosa que dudo. Pero, preguntó con una lógica implacable, confiada en la fuerza de lo que iba a decir: ¿es que hay alguien aquí que crea todavía ingenuamente que algo pudo pasar a sus espaldas? El loro vio su oportunidad y creyó acorralarla al preguntar: ¿cómo se explica entonces que la haya castigado? La serpiente se hubiera encogido de hombros si los hubiera tenido, para subrayar que la respuesta era obvia. Razones políticas, mi querido. Quedó atrapado por las circunstancias. No podía hacer otra cosa. Si solo castigaba a los hombres, se desenmascaraba torpemente y el prestigio perdido hubiera sido irrecuperable. El mundo se habría convertido vertiginosamente en un caos inhabitable. Para que los hombres pudieran seguir creyendo en la seriedad de las cosas, en la justicia de Dios y en un orden razonable, era necesario que yo me convirtiera, con perdón del chivo, en un chivo expiatorio. En medio de un nuevo murmullo asombrado, la serpiente siguió: por supuesto, cocinamos un acuerdo. Ella no podría retractarse y yo me tendría que arrastrar por la tierra y ser enemiga del linaje de los hombres. Pero, como él más que nadie sabía que mi suerte había sido injusta, me concedió dos gracias. Me dio el veneno y, sobre todo, el arte de la mimesis. Con perfecta conciencia de que ese detalle no podía ser considerado sino como un privilegio, preguntó con soberbia: ¿cuántos de los que están aquí pueden mimetizarse? A pesar de su brillante defensa, que fue motivo de comentario muchísimo después, el jurado, que tenía muy claro de qué lado le convenía estar, la condenó, pero no a muerte, como pidió con virulencia el fiscal Loro, sino al destierro. Y así fue como, vilipendiada y despreciada hasta por sus semejantes, la serpiente se arrastró por el mundo y arrastró con ella su fama diabólica. Anduvo ocultándose mucho tiempo hasta que, acuciada por el hambre, se despeñó en la mala vida. Había llegado a la Ciudad de México, que tenía por entonces otro nombre, y ya llevaba meses de dura lucha haciendo la calle,
cuando le ofrecieron un empleo estable en un cabaret. Era un cabaret de mala muerte, pero ella se aferró a ese trabajo con desesperación y con la ansiedad propia de los que viven entre la espada y la pared. No bailaba mal, sabía explotar su sensualidad. Pero realmente difícil fue aprender a bailar con esa cantidad enorme de plumas encima que el contrato le exigía usar. Quizá porque el empresario venía de Broadway y había quedado encandilado como a tantos otros por un número similar y creyó que era la base del triunfo. Finalmente debutó. El espectáculo se llamaba La serpiente Liliva y la para ti, y fue un rotundo fracaso. Y en ese ambiente lleno de humo, con esa luz mortecina y ese piano desgranando sus notas melancólicas, la serpiente se dolía de su suerte y había comenzado a darse a la bebida. Sobre el fondo oscuro de su drama, en el penoso abismo de la degradación, la serpiente se iba convirtiendo en una paradigmática víctima de la sociedad. Sin embargo, la rueda de la fortuna habría de seguir girando. Apremiado por las deudas, el empresario debió vender su negocio. Lo compró un próspero comerciante norteamericano que tenía además vasta experiencia en el mundo del espectáculo. La serpiente abatida imaginó entonces que su vida de artista había terminado, que tendría que volver a la prostitución y que Mr. Monroe llenaría el local con rubias conejitas. Pero, para su sorpresa, el individuo fue a su camarín a felicitarlo cuando terminó el número. Le dijo que le había parecido muy bueno, pero que le faltaba gancho, y le sugirió que buscara un nombre artístico más exótico. Una semana después, el local reabría totalmente remozado. La luz mortecina había desaparecido para dejar paso a un frenético juego de luces psicodélicas. El viejo piano había sido sustituido por un prodigioso órgano electrónico y un letrero luminoso anunciaba el striptease de Quetzalcóatl, la serpiente emplumada. El éxito fue arrollador. Los indígenas peregrinaban desde los 4 puntos cardinales y se gastaban sus miserables jornales en interminables noches de cabaret solo para ver a la serpiente y la aclamaban eufóricamente gritándole ¡Diosa! La serpiente recuperó entonces su confianza en sí misma y cuando los lugareños empezaron a construir monumentos en su honor, miraba al cielo y le hacía frecuentes cortes de mangas con la cola a su antiguo creador, saboreando la revancha ahora que se había convertido en su igual. Pero el tiempo pasaba y la serpiente se fue dando cuenta de que, inexorablemente, su popularidad disminuiría en cuanto comenzara a notarse su desgaste. Hay que saber retirarse a tiempo, razonó, como Greta Garbo. Entonces, anunció que se iba. Me voy, pero volveré, dijo en una apasionada ceremonia en medio de un silencio ritual y partió por el mar hacia el este. Lo demás es historia conocida. Su viejo progenitor aprovechó su ausencia para destruir ese culto afrentoso y reimplantar su dominio, con el fuego y con la espada, con la cruz y con un libraco en el que se contaba la historia oficial de la serpiente. Nada, que este libro que lo voy a dejar acá, de regalo por si lo quieren ver, son distintas historias dentro de este paisaje que es el otro monte, que es Pajas Blancas surrealista. Empiezan los años 70 y va hasta la actualidad. Entonces, trabajo el concepto de la desaparición. Entonces, empiezo en los años 70 con los desaparecidos, pero luego voy hacia otras formas de desaparecer. Cómo es morir y que nadie te recuerde, o que se les desaparecen partes del cuerpo y se terminan creando estos Frankensteins, que hay varios en el texto. Jacinto, que es una cabeza con manos de otro cuerpo que le pegaron. Hay otro personaje que es solo el hemisferio derecho, otro solo el hemisferio izquierdo, a alguien se le transforma la cara, hay una mujer que se transforma en árbol, otra que pare animales. Entonces hay también como una cosa de ir fusionándose con la naturaleza, o ese miedo a desaparecer en la totalidad o en partes. Entonces, lo que se me ocurre a mí, porque si bien escribo basado en sueños, en realidad es como que es otra realidad que es así, pero en uno solo de los cuentos sí hay una niña que tiene un diario donde va contando sus sueños. Que pensaba leerles de pronto alguno de esos. Les pongo en contexto, Marina está en medio de un duelo, su madre acaba de fallecer hace poco, y entonces ella está obsesionada con el elemento agua que le hace acordar a la madre. Otros profes de literatura que me han leído me dicen, claro, porque el agua, el líquido amniótico del embarazo, bueno, tal. Después yo escribo y la gente me analiza y digo, qué lindo, qué bueno. Lo escribí sin darme cuenta que decía todo eso, después que sí. Pero siempre pasa eso. El inconsciente. Siempre el crítico ve más cosas. Sí, y en un taller de ese es el único texto que se elaboró en un taller de escritura.
Entonces Daniel Mella me decía, si vas a trabajar el agua, trabajala en profundidad. Y me di cuenta que soñaba mucho con el agua. Desde el tsunami, desde la lluvia, la inundación, se inunda un hotel en algún momento, es como una especie de venganza de los empleados, de la gente que está ahí, que están haciendo una boda. Entonces el agua aparece desde muchos aspectos, como algo que purifica, como algo que destruye. Y a ver, ¿dónde es que tengo? Pues me tengo que acordar del texto corto que quiero leer. Si no, les leo uno no tan corto, porque él leyó uno no tan corto. Yo dije, bueno, capaz que acá, el último sueño, se llama Marina, la chiquilina, está obsesionada con el elemento agua y no para de soñar eso. Se llama Marina. Sí. Claro. Anoche tuve otro sueño, había un tsunami, bueno, en realidad dos. El primero se había llevado a alguien a quien quería mucho, aunque en el sueño no quedaba claro a quién. Entonces mi placer más grande en la playa se había transformado en el peor de mis miedos. Pero yo volvía. En el sueño entonces, yo estaba en la playa con el recuerdo de un tsunami pasado, de una ola del tamaño de una montaña, y yo, como todos los demás, había corrido, sin pensar, sin asegurarme de que la otra persona que había estado a mi lado corría conmigo a su vez, porque el miedo a morir es egoísta. Estaba bajo el sol de la tarde, en esa playa llena de gente, pensando que lo mejor era haberme muerto también, en lugar de quedarme sola. El cuerpo de esa persona no identificada en mi sueño no había aparecido. No era como ese otro sueño donde murieron papá y el tío. Parece que habían rascado y revuelto las arenas con monstruos mecánicos una vez que el agua se retiró, para ver si alguno de los cuerpos desaparecidos habían quedado enterrados, pero no encontraron ninguno. Y entonces yo estaba ahí de nuevo sola entre toda la gente resplandeciente dorándome al sol, y jugaba con la arena entre mis manos, y puede que esperara que el agua me vomitara lo que se había llevado sin permiso. Es un crimen estar triste en un día de sol en una playa. Y pensaba en eso, en que estar triste en un día en un lugar así está mal. Yo no podía dejar de acordarme de la ola anterior, y de pronto, así de la nada, como si yo la hubiera llamado con mi pensamiento, vino la segunda. Empezó a acercarse desde el horizonte, lentamente, tomando cada vez más altura, como una pared viva que no para de crecer y de acercarse amenazante, con ganas de succionarnos, llevarnos lejos, hacernos desaparecer antes de azotarnos, como si precisáramos que nos castigaran por algo. Todos entramos en pánico. Muchos llamaban a sus seres queridos, y yo no, porque esa vez no tenía a nadie a quien llamar. Así que le decía a una señora que tenía al lado que era en vano que gritara, que los que se están bañando ya perdieron. Usted corra, señora, corra con todas sus fuerzas. En esta lucha contra la naturaleza lo que hay que hacer es correr y salvarse o perecer, y no preocuparse de nadie más que de uno mismo. Correr mientras el aire te chupa hacia adentro no es fácil, hay que tener piernas fuertes y mucha desesperación. Pero en el sueño yo era tremendamente fuerte y ágil, y ya lejos de la playa me subí a un árbol y trataba de ser solidaria, así que le gritaba a una chica que tenía al lado que hiciera lo mismo, y hasta le tendía la mano y le ayudaba a subir. Ayudar al prójimo no es un instinto, a veces es culpa. Pero el agua esa vez nos alcanzaba a todos. La ola era mucho más poderosa que la anterior y parecía que crecía hasta ocupar todo el planeta. Yo me aferraba bien fuerte al árbol, pero para mi sorpresa el agua no me arrancaba de las ramas, sino que pasaba medio que abrazando, o mejor dicho, lamiendo hasta un poco gentilmente con su lengua fresca, y retrocedía. Se retiraba del árbol donde yo estaba, del cielo, de la tierra, de la plaza, de la rambla, de la playa, y no volvía. Pero al hacer eso borró todo, borró el cielo y quedó negro, sin estrellas, solo negro, y cambió todo lo que había en la tierra. El árbol donde yo estaba se había transformado en una mujer gigante y desnuda. Entonces me miré y comprobé que el agua se había llevado también mi ropa, pero no me daba vergüenza. La otra mujer que yo había ayudado a subir al árbol también estaba desnuda, pero sintió que era una falta de respeto estar así, trepada, otra mujer desvestida, bueno, se bajó. La mujer árbol despertó como bostezando de un letargo y le dijo que no había problema, que para eso estaba ella, para anidar a otros, que siempre había estado ahí, y que ahora no por mostrar su forma de verdad, por tener otra apariencia, debíamos tratarla diferente.
Así que me quedé ahí sentada. Pero la otra mujer no, tenía miedo, se fue, la perdí de vista. Me puse a observar mejor a la mujer árbol gigante y descubrí que en lugar de brazos tenía muñones. Me contó que la habían podado un par de veces porque sus ramas intervenían con los cables. Estando ahí desde la altura miré a la playa. Estaba el agua, pero mansa, mucho más mansa que la nueva tierra que ondeaba, subía y bajaba. Y tenía un ombligo. El mundo era una gran panza de mujer. Y justo unos metros más allá estaba el ombligo, que subía y bajaba en conversación con el oxígeno cuando inhalaba y exhalaba. Había una marca en la piel de la panza, una línea que era el límite que no debía cruzar el agua, es decir, la orilla. Y además había cubos de carne gigantes. Tardé en entender que esos cubos eran las casas y los edificios y que ahora estaban formados de la gente desnuda apelmazada. Algunos cubos se movían mientras que otros estaban quietos. Todo estaba hecho de gente desnuda pegada, los árboles, las casas, los autos. Y todos estaban felices. No había más nada. Lo único que existían eran el agua y los cuerpos. Y parecía que a partir de ese momento eso era lo que íbamos a precisar. Pero mi cuerpo no estaba pegado y entrelazado con nadie. Y no sabía cómo sentirme respecto a eso. Entonces oí las voces de unas personas que tapaban sus desnudeces. A mi derecha iba con capas blancas, tenían cabeza de gallina y llevaban velas. Y a la izquierda tenían capas negras, cara de gato y báculos. Trajeron un tronco de árbol cortado, lo pusieron sobre la panza ondeante y nos llamaron a todos para iniciar la misa. Se estaba formando una religión nueva donde al gran dios se le llamaba la ola. A todos los que estábamos desunidos nos pusieron las túnicas, yo le dije que prefería blanca, y me levantaron y me pusieron en el tronco cortado como si fuera una silla o escenario, o púlpito o altar. Bueno, empecé a decir cosas, querían que les contara cómo había sido esto de ser tocada por la ola 2 veces. Había que registrar el acontecimiento y la ola tenía que escribirse así, con letras mayúsculas. Así todo eso salió de mi cabeza mientras soñaba. Quise leerlo porque él habla del Génesis, de cómo aparece todo en el mundo, y hay un tema de la desnudez de Adán y Eva que también estaba acá, me pareció que conectaba con lo que él decía también. Ahí está el árbol, y también acá hay un árbol, pero son también los elementos del Génesis transformados. Para quienes son de paja blancas, a mí me impresionaba mucho los ritos de la macumba en la playa. Hay algo eso con las túnicas blancas, negras, las gallinas, los gatos. Claro. En febrero se va a la playa y en la orilla están los animales sacrificados. Y o sea, se ve que sigo teniendo pesadilla con eso, y lo voy a tener hasta el día que me muera, de lo traumatizada que quedé. Y bueno, y aparece eso, forman parte de una misa ahí, yo qué sé. No sé, es curioso lo que le pasa a la cabeza a uno cuando se va a dormir. Y nada, eso, un poco esto lo hago porque hay que, de verdad, lo que yo escribo es muy incómodo, pero es para que los demás se habiliten eso también. Uh-huh. Para mí es tener una mente retorcida está muy bien. Entonces es un poco, eso es lo que les quiero transmitir. Bueno, no sé. De cualquier manera, creo que una cosa interesante acá es que las 3 cosas que escucharon no tienen nada que ver entre sí, son cosas muy, muy diversas, ¿no? Pero estaba la soledad, que yo lo tenía acá, el personaje está solo, que perdió la madre, el padre se fue, no les conté todo el contexto, se muere la madre y el padre se va, hace un abandono. Te queda sola la chiquilina, a cargo de una tía, un hermano con los que no tiene vínculo. Entonces la soledad, la que hablaba ella, y elementos del Génesis que hablaba él. O sea, es como que también hay temas que son muy universales. Sí, a su vez son pero distintos. yo me refiero a la diversa escritura, porque esto también para que vean que los caminos son infinitos. Sí. Para el que quiere escribir o el que tiene alguna inquietud. Porque no hay un solo modelo, ¿viste? Ahí te puedes agarrar para donde se te cante. Sí, lo lindo que es habilitar voces distintas. Cada uno de los personajes tiene una edad distinta y un género distinto. Entonces yo quería hablar como una niña de 12 años, que no sé si lo logré, pero quería que pareciera una niña. Entonces eso es lo que es como de actoral que yo lo traslado acá. Después soy Jacinto, o sea, primera persona tratando de hablar como este señor de 60 años, afro, gay, entonces es como que también voy habilitando como otras pieles y otras personalidades que son distintas a las mías, una anciana, una niña, un punk de 40 años reventado, drogadicto, hay uno ahí también ahí adentro, entonces está bueno eso también, hasta uno mismo puede habilitarse distintos personajes, ser personajes que uno no es en la vida cotidiana, ¿no? Claro. La creación.
y la transformación, yo me quedé con algo que alguno de los dos dijo, no me acuerdo quién de los dos, que decía que la gran necesidad a veces de no finalizar en la muerte y ir hacia una transformación. Y yo pensaba en Apolo y Dafne, como, claro, también en la mitología existe eso, en la mitología existe el transformarse y continuar. Dafne que se transforma justamente en un árbol, y los seres humanos tal vez tenemos esa pulsión, ¿no? Esa cosa de transformarnos también en la escritura, y transformarnos a través de los sueños, y transformarnos a través de las pesadillas, y crear cosas diversas, y transformarnos, y ser arborescentes, e ir por distintos lugares como un árbol, ¿no? Y yo necesito saber en qué hora estamos. 4. Me quedan 15 minutos. 4. La pregunta que yo quería hacer, si alguno escribe acá, que le gusta Sí, yo iba a escribir. preguntar también. ¿Escribís? ¿Algún otro escribe? ¿Tienen algo para leer? Puede. ¿Compartir? Puede. Ay, Porque no, para adelante. La idea era, si alguno tenía algo para leer, fabuloso, compartir. Y darle un carácter más de taller que lo que está haciendo. Gerardo, perdón, pero también si alguno quiere comentar algo acerca No, por supuesto, pero terminamos una ronda de lectura así más democrática, todo el mundo puede leer, y después comentamos, si les parece. ¿Vos ibas a leer? ¿Querés presentarte? Bueno, me llamo Ernesto Rodríguez, tengo 16 años, estoy en el 4º año. Empecé a escribir más o menos hace un año. Por las clases de literatura del liceo empecé a agarrar un poco más de instrucción. Publico algunos de los que escribo en Instagram. Siento que es una manera de expandirse y poder tener más manera de verse desde afuera. No escribo muchas cosas diversas, estoy tratando de mudarme un poco a lo narrativo y también un poco a lo visual, porque a veces en Instagram te puedes publicar tipo formato de video, así, entonces trato de buscar últimamente hacer como una mezcla entre ambos mundos y que sea una experiencia visual, tanto auditiva como visual. Me quedo fijo mirándola como por al menos 2 o 3 horas sin dejar de pensar. Me pregunto cuántos momentos similares habrá vivido esta pequeña enorme con una cicatriz arriba a la derecha. La noche se desvela, la noche se revela, y cual jabalina atravieso tu ciudad y voy con mis ojos a buscarte. A ver si te encuentro en algún bar convencional, degustando un trago quizás, o soy susodicho y te veo en la estación del tren. Por más que la bese, con esta esperanzadora y pupila mirada, esta susodicha ciudad maldita, te busqué con el alma y no te encuentro. Deseoso soy de llegar a mi destino, quitarme el abrigo y verte otra vez. Ojalá no hubiera sido. ¿Vos alguien más que escribía? ¿Quién? Allá. Vos ya estuviste leyendo. Vos no estuviste leyendo, yo no quiero señalarte, pero no estuviste leyendo una vuelta acá, ¿no? En un taller, ¿no? Sí. Parece que sí, que has leído un café. Sí. ¿Vas a leer? Sí. Dale. No, me da vergüenza. Dale. Una compañera acá. Queremos escuchar. Reco. Leo uno a mí. Lee uno ahí. No sé. Sí, la canción. Te doy mis palabras, las llevas a tu boca, las ingerís, vuelve alimenticio de letras, y así como las comiste, las escupiste, hiciste un barro de mi poesía. Te doy mis palabras, te doy mis entrañas, meto el puño en lo más profundo de mi ser y arranco todo lo más hermoso, melindroso, escandaloso, pero dame tu feo. Te doy mis palabras, aún te deseo y nuevamente me das un beso de esos de no saber qué decir, tedioso ritual, me aburre el sabor, un ínfimo beso por todos mis versos. Te di mis palabras, me quedo vacía, mi piel está fría, no hay más para dar. Qué bueno.